He titulado esta enseñanza como Cuídate de ti mismo. Amén. Y les invito a buscar en su Biblia Primera de Timoteo, capítulo 4, su verso 16. Cuando lo tengan listo, me pueden avisar con un fuerte amén. Amén. Y leemos esta poderosa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvará a ti mismo, y a los que te oyeren. Amén. En esta noche, a veces nosotros creemos que tenemos un oponente, amén, tenemos un enemigo. A veces creemos, yo pregunto esta noche, ¿cuál es el motivo a veces de nosotros? O el causante de nuestras derrotas, de nuestros problemas. A veces creemos que el problema que tenemos viene por el vecino, viene por los hijos, los nietos, o el hermano, o cualquier motivo. Pero aquí donde dice, ten cuidado de ti mismo, aquí no le está mandando a tener cuidado al vecino, ni a los hijos, ni a los nietos. Amén. Está hablando de nosotros mismos, que tenemos que tener cuidado nosotros mismos. Amén. Aquí Pablo le dijo a Timoteo, cuídate tú mismo, pero Pablo no le dijo que se cuidara él mismo. ¿De qué? De tener un buen testimonio. Amén. De no perder su fe, mantenerse en su creencia. Y no solamente eso, también tener un buen testimonio para que todo aquel que le siga y lo oyeren pueda alcanzar la salvación así como nosotros la queremos alcanzar. Amén. Aquí no vengo a hablarle a Timoteo, perdón. Aquí nos venimos a hablar nosotros mismos. Amén. Amén, aleluya. Esto implica que Timoteo debe ser diligente en su vida personal, cuidando su relación con Dios, cuidando su relación cada día, amén, y invitando y separando el pecado para poder llevar estas nuevas de salvación a esas personas que necesitaban en ese tiempo, para poder alcanzar una santidad. Amén. Se refiere a la enseñanza que Timoteo imparte, amén, que era la palabra de Dios. Pablo anima a Timoteo a ser constante y perseverante en ambas áreas de su vida personal y su enseñanza, amén. Una doctrina verdadera, una sana doctrina, amén. Pues, haciendo esto, le decía Pablo a Timoteo, haciendo esto, te salvará a ti mismo y a los que te siguen, a los que te oyen, a los que te buscan una palabra de aliento. Amén. Este versículo más que todo nos habla de la salvación, pero no cualquier salvación. Aquí no te está hablando por obras, sino por la fidelidad en la verdad y en la vida. La enseñanza tendrá como resultado
motivando y cuidando la vida. Amén. Pero no se trata de cualquier vida, no se trata de una vida física. Se trata de una vida espiritual. Tenemos que tener un buen testimonio para el que nos vea predicando, para el que nos vea evangelizando, para el que nos vea orando. En lo físico ellos nos pueden ver, pero también tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Porque aquí más que todo tenemos que mantener una fe. Timoteo tenía que mantener esa fe para que todo aquel que lo viera a él predicando el evangelio, llevando la palabra y oyere y le viera buen testimonio de él, esa persona se salvaría. Amén. ¿Por qué? Porque está siendo buena instrucción. Le están viendo que están siendo formados. Amén. Y se van a dejar formar. Pero si vemos que hay un Timoteo que no está sujeto a la palabra, hay un Timoteo que a veces no tiene un buen testimonio, ¿cómo cree que el que le oye o el que le siga se vaya a sujetar, le vaya a seguir o lo vaya a seguir escuchando? Amén. Más que todo, esta palabra de Timoteo 4:16 es una exhortación a la integridad y a la fidelidad en la vida cristiana, tanto en la vida personal como en la enseñanza con la vida espiritual. Objetivo de ser un ejemplo para otro, construir su crecimiento espiritual. Amén. Le voy a dar un pequeño testimonio. Aquí habla de que Pablo le dice a Timoteo que le dice que se cuide él mismo. Amén. Yo vi hace rato un pequeño testimonio de un ungido de Dios. Un ungido que estaba empezando a crecer, quizá como Jordan, quizá como cualquier otro. Amén. Estaba empezando a gatear en el evangelio, a caminar. Y él tenía varias pruebas y luchas. Y él decía, pero ¿por qué si yo estoy instruido, yo le hago caso al pastor, yo estoy siguiendo las instrucciones? Pero había algo en él que no era sujeto. Y una vez el Señor le mostró una visión a donde él veía que él estaba luchando con una persona. Y él veía que forcejeaba y él le daba, y él le daba, el otro le daba y lo empujaba, y él también lo empujaba, y así estuvieron un buen rato. Pero ¿sabe qué le sorprendió a este ungido de Dios? Que cuando le miró la cara a esa persona, era él mismo. Porque la lucha que él tenía era él mismo, de él mismo. Amén. Y él se preguntaba, Dios, él se quedó asombrado, Dios mío. Puedo entender que tenía una guerra espiritual, pero él mismo, en la carne, él mismo no había terminado de soltar muchas cosas de su vida. Amén. Y bueno, y él fue a donde el pastor y le dijo, pastor, me está pasando esto y esto y esto. Y le mostró, y le dijo, tienes que cuidarte. Tú mismo te tienes que cuidar. Porque la guerra aquí no es contra el vecino ni contra nadie, es contra ti mismo. Tú tienes que cuidarte, tú tienes que pararte en la brecha, tú tienes que analizarte, tienes que ver en qué área de tu vida estás fallando. Y él empezó a buscar la manera hasta que la halló. Y para la gloria de Dios, es tremendo ungido de Dios. Es un apóstol. Mil bendiciones para ese apóstol.
En verdad, todos pasamos procesos. A veces hay personas que creen porque las personas son pastores, son maestros de la palabra, son profetas, evangelistas, nada más llegaron, le dieron el título y ya. Estos son procesos que todos pasamos. Procesos. Yo me imagino en ese tiempo Timoteo, Pablo, o sea, eran procesos vividos y para eso dejaron esta instrucción escrita acá, para que nosotros tomemos estos ejemplos, amén. Y podamos seguir perseverando, siendo persistentes, teniendo nuestro buen testimonio. Yo traje aquí a un ungido de Dios hace tiempo, al rey David. Aquí el problema del rey David no fue que estuvo en un balcón y vio a la esposa de Uría y la miró. Aquí el problema que fue con David fue que no solamente la miró, pecó 2 veces. La deseó con la mirada y después la mandó a buscar, cenó con ella y bueno, casi todos sabemos la historia del rey David. ¿Sabe qué pudo pasar después? Pero aquí el problema de David no fue porque la miró, aquí el problema de David fue porque le abrió el corazón, se dejó influenciar de la mujer, de su mirada, de su mente. Amén. Y ahí vemos que ahí el rey David no se cuidó. Vemos que el rey David ahí tuvo su caída. Amén. Y como el rey David han pasado mucho. Pero gracias a Dios él se arrepintió. Tuvo sus consecuencias, pero hoy en día podemos decir que él siguió perseverando en las guerras con Dios. Amén. En lo que otro personaje fue José. José fue uno de los que tuvo que, para cuidarse a sí mismo, él tuvo que dejarle la ropa a la mujer del faraón en las manos, tuvo que salir corriendo, tuvo que dejar, pero él sí se guardó. Fueron 2 historias diferentes. En cambio, José sí se guardó. Porque a donde José no se hubiese guardado, es un hombre. Fue tentado con la mujer, pero él corrió, pero no por cobarde, sino que él se guardó para Dios. Amén. Se cuidó a sí mismo. Así muchas veces nosotros tenemos que cuidarnos de muchas cosas que en verdad que a veces no es bueno que como hermanos, o sea, dejarnos abrir el oído. El problema de Eva tuvo un problema. Fue una mujer, la serpiente fue astuta, sí, cómo no. Ella la escuchó. Pero el problema aquí no es que ella la haya escuchado, sino que ella cedió al pecado. ¿Quién tenía que cuidarse allí? Ella. Es igual que Adán le dijo, no, la mujer fue la que me dio de comer. ¿Quién tenía que cuidarse? Él. Porque si él no hubiese comido con Eva, quizá él hubiese tenido la consecuencia Eva nada más, amén. Y vemos que aquí el problema de Eva fue que ella le abrió el oído, amén. Hay otro personaje de la Biblia, Sansón. El problema de Sansón aquí no fue que porque Dalila le sobaba la cabeza. Dalila lo tenía. ¿Por qué tienes el cabello así? ¿Por qué tienes esa fuerza? Y siguió persistiendo y siguió. Y él no le quería decir nada hasta que hubo la manera de abrirle el corazón. Le confesó la verdad. ¿Y a dónde fue a dar? Se lo llevaron preso y quedó sin vista.
porque les sacaron los ojos. Entonces, el problema de aquí, de que nosotros nos cuidemos nosotros mismos, tenemos que cuidarnos. Eso no solamente le pasa a Timoteo, ni a David, ni a José, ni tampoco le pasa nada más a Sansón, y entre otros personajes que están aquí en la Biblia, amén. Eso nos pasa a nosotros mismos también. ¿De qué manera? Que nosotros también tenemos pruebas, nosotros también tenemos lucha, nosotros también pueden venir con tentaciones, con ofertas, y también pueden quieren hacernos caer de comer un fruto, quizás cualquier cosa. Pero para eso que está aquí una palabra, donde dice, 1 de Timoteo 4:16, y dice, ten cuidado de ti mismo. A veces no es el diablo, somos nosotros, y le queremos echar la culpa a él. Yo sé que él está como león rugiente, a ver quién devorar, a ver quién abre puertas, a ver, buscar la abertura para poder entrar y desechar y entrar y a destruir. Pero si nosotros nos cuidamos nosotros mismos, vamos a tener una buena salvación, amén. Vamos a tener un buen testimonio para que el que nos oye, el que nos escucha, para el que nos sigue, amén. Amén. Gloria a Dios. Dice en Efesios 5:15, no vivimos como la gente necia, cambiemos nuestra área de vida o manera de vivir. Amén. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Tenemos que tener esa disposición de que terminemos cambiando nuestras áreas de nuestra vida, que a veces nos toca y que nos toca luchar fuerte, porque Jesús nunca dijo que no íbamos a luchar, que iba a ser fácil, pero tampoco es difícil. La oración nos ayuda mucho en perseverar, tener una insistencia, amén. Una persistencia a nosotros mismos, amén. Amén. Aleluya, gloria. En Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si nosotros no hacemos el bien o no nos cuidamos para hacer lo bueno, nos descuidamos nosotros mismos. ¿Y a dónde creen ustedes que vamos a ir? Vamos a ir a prueba, hermano. Vamos a ir a prueba. Y eso nada más es ahí es lo que va a venir es guerra. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que nuestra manera de vivir. En Gálatas 2:20 dice que ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Y la vida que vivimos en esta carne, la vivimos en la fe del Hijo de Dios, que se entregó, nos amó y vivió ese sufrimiento por nosotros. Pagó un precio muy caro, cosa que nosotros nunca le iremos a pagar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 21 al 24, dice la palabra de Dios. Examinarlos todo, retener lo bueno. El 22 dice, abastenéis de toda especie mal. El 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Nos han dejado buenas instrucciones. Amén. Para que sea Dios obrando en nuestra vida. Pero ¿de qué manera? Tenemos que dejarnos obrar. Tenemos que dejarnos obrar. Tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Amén. Si nosotros no dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, lamentablemente no vamos a poder tener nada. Y vamos a tener siempre la misma lucha, la misma guerra, no vamos a salir de lo mismo, no vamos a tener respeto, no vamos a tener quien nos siga, no vamos a tener a quien ayudarnos a salvar, porque aquí no se trata de salvarnos nosotros mismos. Sabemos que la salvación es individual, pero también sabemos que Dios nos ha mandado a que llevemos las palabras, el evangelio a toda criatura. Y si nosotros tenemos un buen testimonio, esas personas se van a acoplar. Amén. Tenemos que estar apercibidos. Amén. Y vemos que aquí Timoteo, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el cuerpo, o sea, su cuerpo por fuera estaba arrugecido, estaba cansado, pero por dentro estaba rejuvenecido. Mientras que el cuerpo exterior se maltrata, quizás nos cortamos, nos quemamos con la cocina, en cualquier área de nuestro hogar o en cualquier área de nuestra vida. Mientras que el cuerpo interior agarra fuerza, fortaleza. Amén. Aquí más que todo, esta palabra de que nos cuidemos nosotros mismos, no te está mandando que nos cuidemos nada más, no que nos cuidamos nada más en la iglesia o nos cuidemos, tenemos que cuidarnos en todas las áreas de nuestra vida, tanto la vida física como la vida espiritual. Pero eso tenemos que analizarlo nosotros mismos. Amén. Estas personas que estuvieron acá en la Biblia, ellos tuvieron también sus pruebas, sus luchas. Ellos tampoco fue nada fácil, hermana. Aquel tiempo era tú y tú, dame y dame con espada, con lanza y todas esas cosas. Pero ahora nosotros tenemos más ventaja. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el nombre de Jesús. Tenemos la sangre de Cristo. Y tenemos el Dios Todopoderoso que todo lo podemos, todo nos da, todo nos ayuda. Amén. Él no nos va a dejar desamparados en ningún día de nuestra vida. Amén. Sabemos que David, él tuvo su prueba y tuvo su consecuencia. El problema aquí es que a veces hacemos las cosas y creemos que si no le pedimos perdón a Dios, eso va a quedar así. Ya lo hago, ya. No. Aquí tenemos que pedirle perdón a Dios, como hizo el rey David. Él reconoció sus errores, pero él tuvo su consecuencia. Aquí sabemos que si nosotros tenemos errores, podemos pagar nuestras consecuencias. Por eso que es necesario que nosotros aprendamos bastante de la palabra. ¿Por qué? Porque con esta palabra, que es la que nos instruye, nos da todos los misterios, todas las enseñanzas, promesas que nos dejaron aquí escritas. ¿Ven? Aquí creemos que nada más fue Timoteo que ha pasado y que le digan, Timoteo, cuídate tú mismo. No, aquí también le pueden decir a Llore, a cualquiera de nosotros. Nosotros tenemos que tenemos que mantener esa fe, tenemos que seguir perseverando para que cuando nosotros salgamos a la calle, a cualquiera que le hablemos, ellos puedan escuchar, nos oyen y nos siguen. Porque aquí el problema no es que se salve Llore,
Aquí el problema que Él quiere que nos salvemos todos. Aquí el problema es que Él quiere que todos tengamos esa disposición. Amén. Y que si todos nos cuidamos, gloria a Dios. Pero no nos vamos a cuidar nada más porque aquí dice que no solamente en lo físico, también en lo espiritual. En lo espiritual porque la oración es muy importante. Los ayunos también. Todo lo que hacemos es importante. Y todo esto nos lleva a bien. Porque si nosotros ya sabemos hacer todas las cosas que nos ha enviado a hacer esta palabra de Dios, ¿por qué tenemos que hacerlo mal? Debemos hacerlo bueno, amén. Y así, cualquiera que nos oyeren, se salvan ellos, nos salvamos nosotros y siguen ellos la palabra. Porque la palabra de Dios dice que hay que dar buenas enseñanzas, buena doctrina. Amén. Una doctrina sana. Hay muchos que, bueno, que no, que esa doctrina no me gusta. Aquí está la palabra, hermana. La palabra no tiene. Y si aquí está escrita en la palabra, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él dice esto aquí en su palabra, pues Él lo va a cumplir. Hoy, mañana, pasado, pero lo va a cumplir. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aquí vemos José. José, él tuvo que salir corriendo. ¿Por qué él salió corriendo? Él fue entendido, hermana. Él salvó su salvación. ¿Y qué le esperó a José después que salió corriendo, fue a la cárcel? Le esperó siendo la mano derecha del faraón. Dios lo recompensó, amén. ¿Por qué? Y él se salvó a sí mismo. A donde él no se hubiese salvado, él no creo que hubiera tenido ese privilegio que le dio Dios a él. Amén. Y en cuanto a Sansón, fíjate que como esa mujer lo llegó a arrancarla, y hasta que no le dijo cómo perdía la fuerza y por qué la tenía y por qué y esto y lo otro, y él, hasta que no consiguió su objetivo y él abrió su corazón. El problema aquí no es escuchar, el problema aquí es acceder a la tentación, abrir su corazón, darle cabida a esa persona que viene, mira que esto, no escuchemos personas así. Mira cómo es esto, cómo esto. Sabemos que esa persona no nos edifica. No las escuchemos. ¿Por qué? Porque nos va a traer consecuencias. Mira las consecuencias que tuvo Sansón. Aunque él después pudo tener otra vez su fuerza, pero él no tenía vista. También pagó su consecuencia por abrir el corazón a Dalila. José fue un hombre, ¿verdad?, que se cuidó, perseveró hasta el fin. Fue tanto así que todos los que lo maltrataron, todos los que le hicieron, él pudo entender el propósito que tuvo Dios con él. Porque aquí el problema no que José se ganó esa corona, amén. Esa corona que Dios nos promete a cada uno de nosotros. Y que bueno, por eso que tenemos que estar pendientes de que, así como le hablaron a Timoteo, que se cuidara él mismo, ya sabemos que tenemos que cuidarlo a nosotros mismos en nuestra manera de vivir. Porque aquí el problema es, el problema no es escuchar o mirar, el problema es acceder a todas esas cosas, abrirle puertas.
Si yo veo que alguien me va a dañar, no le abro puerta, no le escucho. ¿Por qué? Porque me debo cuidar a sí mismo. Tengo que cuidarme yo misma. Y si Dios te está mandando aquí, en esta palabra hay una instrucción de cuídate a ti mismo, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Es necesario que nos cuidemos nosotros mismos para que podamos ayudar a los demás y así tener un buen testimonio. Si nosotros vivimos cuidándonos unos a los otros y uno mismo, vamos a tener un buen testimonio, vamos a tener personas que nos puedan escuchar cuando llevemos el evangelio a la calle, cuando podamos dar una prédica, cuando vamos a orar por un enfermo, cuando podemos llevar la palabra de Dios a donde quiera que vayamos. Va a haber un oído presto. A veces las personas no llegan tanto por milagro, sino por testimonio de las personas. Amén. Y los testimonios, como nos dice el apóstol Pablo, el pastor Carlos, el apóstol Carlos Silva, él dice que es muy importante porque los testimonios hablan por sí mismos. Amén. Hablan por sí mismos. El que tiene buen testimonio va a hablar por sí mismo. No va a decir, mira, que él va para allá, tiene buen testimonio. No, va a hablar porque lo conoce, lo están viendo caminar, están viendo qué es lo que está haciendo. Amén. Y Dios también está viendo lo que está haciendo. Entonces, es necesario que pongamos esto por práctica. Amén. Y que entendamos que no solamente cuidarnos un día, todos los días de nuestra vida. Es necesario que nos cuidemos a sí mismos. ¿Amén? Así, cuidándonos nosotros mismos, podemos cuidar a los demás, a lo que nos rodea. No solamente la familia, también los vecinos, aquel que necesita un abrazo, necesita una oración, necesita una ayuda espiritual. A veces hay personas que necesitan que las escuchemos. Y si nosotros tenemos un buen testimonio y vamos donde está esa persona recibe todo lo que viene. ¿Por qué? Porque nos habíamos cuidado nosotros mismos. Y es bueno porque yo leía la palabra y decía, esto es una reprensión. Pero es bueno, a veces dice que el que reprenden porque lo aman. Y yo lo acepto. Y decía, esto es una reprensión. Aquí le dicen a Timoteo, cuídate tú mismo. O sea, me imagino que estaba haciendo algo que Pablo le estaba viendo. Cuídate a ti mismo, cuídate. Cuídate, llore a ti misma, cuídate, fulano, a ti mismo. O sea, si está diciendo es por algo. Porque si no está haciendo nada, no le va a decir eso. Pero es necesario que nos cuidemos. Cuidemos lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Cuidemos ese tesoro que nos ha entregado Dios a cada uno de nosotros. Amén. Que por bueno, aquí estamos para la gloria de Él. Y que seguimos buscando de Él. Amén. Para que Él siempre baje ese maná fresco que tiene para nuestras vidas. Para todos, porque todos necesitamos estar llenos de Él. Mantener esa fe, seguir creyendo en Él. Amén. Y seguir persistiendo en todas las áreas de nuestra vida para que vamos a seguir luchando. Amén. En verdad, estoy muy gozosa porque esta palabra es maravillosa. Todo lo que viene de Dios es maravilloso. Siempre es maravilloso todo. Y todas las palabras nos sirven para bien. Todo lo que está escrito en esta palabra nos sirve a todo para bien. Es una instrucción, una formación, y yo la atesoro en el nombre de Jesús. Bueno, en verdad, estoy muy agradecida con esta palabra y espero que esta palabra nos haya servido a todos como reflexión y que podamos entender que Timoteo estaba allá, pero aquí también hay Timoteos. Tenemos que cuidarnos. Amén.
Todos somos Timoteos. Todos tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar, de andar. Amén. Para que podamos alcanzar la salvación. Amén. Y los demás que nos oyen, nos escuchan, nos ven, también puedan alcanzar la salvación. En verdad, bueno, no tengo más nada por acá que decir. En verdad, esta es mi enseñanza de esta tarde. Espero que nos haya servido todo de reflexión y de restauración y edificación. Amén. Dios les guarde y les bendiga.